Bueno, ¿cómo están? En este caso les voy a traer y les voy a explicar un poquito de lo que es el tema de insulinas. Eh, bueno, como ya me conocen, soy el profesor licenciado Pablo Chinerato y vamos a hablar un poquitito de insulinas, para que ustedes las conozcan y para que aprendan la diferencia entre unas y otras. Todo este material está respaldado con la recopilación bibliográfica que, que tenemos propia del instituto, eh, que es el material de prácticas hospitalarias, eh, que está en formato digital y en soporte papel. Bien, en este caso quiero aclararles que con respecto al tema de el paciente con diabetes, no es el paciente diabético, sino es el paciente con diabetes. El paciente con diabetes nosotros los podemos clasificar y tenemos distintas clasificaciones: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, gestacional, eh, diabetes este, movilada. Bueno, no vamos a entrar en esa clasificación porque es una clasificación más teórica. Yo lo que quiero es que ustedes vean la diferencia y cómo se debe cargar y cuál es la diferencia entre una y la otra. Vamos a ir a una técnica más que nada. Entonces, inicialmente tenemos que saber que el paciente con diabetes tipo 1 generalmente es el paciente que va a necesitar la diabetes juvenil o la tipo LADA, que es diabetes latente en el adulto adquirida por un déficit de producción de insulina, o en este caso porque la insulina que produce no es de calidad o no es la suficiente como eh, para cubrir las demandas de nuestro organismo para mantener los niveles de glucemia normales, entre 0,70 y 1,10. Hay algunas bibliografías que recomiendan de 0,70 a 1 miligramos por decilitro. Bien, vamos a empezar con la insulina. Les vuelvo a decir que todo esto está en el material bibliográfico propio del instituto eh, y DICSA, donde ustedes lo van a encontrar. Bien, primero nosotros vamos a empezar con una eh, insulina que ¿por qué les digo esto? Porque acá tengo el material donde ustedes tienen la escala de las insulinas según los tiempos de acción, cuál es el pico máximo, cuál es la meseta y hasta dónde dura según el tiempo. Eso es importante que ustedes lo sepan. Bien, entonces nosotros tenemos, primero, antes que nada, la que hemos colocado. Ustedes van a ver acá que yo he colocado, las he acomodado a las insulinas, ¿sí? Según la acción de las mismas. Así que se las voy a ir mostrando de a poquito. Bueno, nosotros tenemos una insulina áprida, ¿sí? Que es la insulina glulicina. Esta insulina es una insulina de acción rápida. Por ahí a lo mejor no se me ve del todo la cara, pero me interesa que ahora vean la insulina. Ven que ahí dice insulina glulicina. Ahí se los voy a colocar. Quiero que les haga... Ahí creo que se ve mejor, ¿sí? Bien, como verán, no tiene la aguja. Este tipo de insulina es una insulina de acción eh, rápida, es una insulina en realidad ultra rápida. Es una insulina que comienza a hacer efecto en el momento en que se administra. Aproximadamente tiene un efecto máximo de duración entre 15 y 30 minutos y después pierde el efecto de la insulina. Es para una corrección ultra rápida. Este tipo de insulina nosotros, ¿qué quiero mostrarle acá? Que viene en formato FlexPen. ¿Qué significa esto?
esto es un flex pen, es decir, es una lapicera, ¿sí? Donde acá trae una aguja. Y yo les voy a mostrar cuál es la aguja. Esta, que se ve acá, que es muy chiquitita, es la aguja. Esto viene todo sellado y todo cerrado. Cerrado todo estéril. Entonces nosotros lo que tenemos, en este caso está abierta. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tomar a esta. Si ustedes ven acá adentro, ¿dónde está la cámara ahí? Ahí adentro tiene una aguja muy pequeñita que ni se alcanza a ver en la cámara. Bueno, esta aguja pequeñita es la que va a colocarse en ese tapón, en esa gomita que ustedes ven ahí, que es un tapón. Se va a pinchar, ¿sí? Y se va a girar y se va a ir enroscando. Ahí queda toda enroscada, ¿sí? Y si yo retiro esta tapita, ahí se alcanza a ver la agujita que es muy chiquitita. Ahí se ve mejor. Este tipo de técnica de colocación debe ser en forma, digamos, la técnica en que yo la voy a colocar debe ser una técnica intramuscular. ¿Por qué? Por el tamaño de la aguja. Si en el caso yo tuviera unas agujas que son más largas, que también vienen para colocación de insulina, tengo que utilizar la técnica subcutánea. La insulina siempre debe quedar subcutánea, no debe ser intramuscular. Por más que yo la técnica la haga intramuscular, debe ser por el tamaño de la aguja que yo la estoy haciendo intramuscular. Pero no debe ser porque yo haga la técnica intramuscular. Es decir, porque yo la tenga que colocar intramuscular. Pues si yo lo coloco intramuscular, entra en el músculo. Y al entrar en el músculo está muy irrigado por vasos sanguíneos. Entonces la absorción es rápida. Entonces el paciente puede hacer una hipoglucemia. Es decir, disminuye la glucemia. Por eso se coloca subcutánea para que la absorción sea lenta, despacio. Aunque sea una insulina ultra rápida, la absorción va a ser siempre mucho más lenta y más despacio. Entonces el paciente va a ir compensando los niveles de glucemia y no nos va a llegar a una hipoglucemia. ¿Sí? Bien. Esto que estoy haciendo ahora es porque esta aguja no ha sido utilizada con nadie, por supuesto. Si en el caso que fue utilizada yo no puedo volver a encapuchar porque corre riesgo de pincharme. Entonces se coloca el capuchón solo, que no es este, es este, perdón. El capuchón de este FlexPen. ¿Sí? Bien, en este caso como yo no la he utilizado con nadie y no la voy a utilizar con nadie, lo voy a volver a encapuchar para que no se vaya a romper esta agujita, para poder seguir mostrándola, porque este material es muy difícil de conseguir y bueno, a veces los laboratorios nos hacen donaciones, a veces no, y bueno, por ese motivo es que los cuidamos tanto. Ustedes pueden observar acá que tiene una graduación. Esa graduación, fíjense cómo va cambiando, ¿sí? Lo llevé a 0, lo llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esas son las unidades. En este caso yo puedo regular todas las unidades que yo quiera, mientras yo contenga insulina, que acá en este reservorio que ustedes ven ahí, en este reservorio de acá, hay insulina, ¿sí? Esta es una insulina vencida que está para descartar, pero bueno, sigue funcionando para poder, digamos, conocerla. Entonces, recordamos que esta es una insulina de acción ultra rápida, ¿sí? Es la famosa insulina glulicina, que también la pueden conocer según el laboratorio como, por ejemplo, Aprida. Después, nosotros tenemos otro tipo de insulina que también es ultra rápida y que en este caso ustedes van a ver el nombre y que dice FlexPen y dice NovoRapid, ¿sí? NovoRapid es la marca, pero el tipo de insulina es la aspartica, que también es una insulina ultra rápida. Fíjense el color, también es transparente la insulina, ¿sí? ¿Ven ahí las burbujitas cómo se corren? ¿Ven ahí hay insulina? Bien, formato.
Para cargar, igual, lo mismo. Hago lo mismo. Y cuando yo presiono acá este botón naranja, ingresan las unidades. Yo debo presionar y debo ingresar las unidades. Y una vez que he terminado, que ya apreté todo y que esto me lo llevó todo, cuando yo voy colocando, esto se va corriendo solito y me lo lleva todo hasta 0. Cuando llegué a 0, ahí es cuando yo cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recién ahí retiro. ¿Por qué? Porque me garantizo de que ingresen todas las unidades que yo he cargado en el paciente. Porque acuérdense que acá una unidad más, una unidad menos puede producir alteraciones importantes en la glucemia del paciente. Entonces las unidades deben ser exactas, precisas y correctas. Bien, después de haber hablado de insulinas ultra rápidas, vamos a hablar un poquitito de una insulina que es la insulina corriente, que yo en este momento no la tengo acá, pero viene en presentación de frasquitos y a diferencia de esta, que van a ver que es lechosa, ¿ven que es lechosa? ¿Sí? La otra es transparente. Pero ¿qué diferencia hay entre la transparente ultra rápida y la transparente rápida, la insulina corriente? Que la insulina corriente tiene un efecto de... es una insulina rápida, no ultra rápida. Entonces comienza a hacer efecto aproximadamente desde el momento de colocación a los 30, 40 minutos, una hora, y tiene un efecto máximo hasta 2 y 4 horas de duración. Y desaparece. Yo siempre recomiendo que con la insulina ultra rápida la administren cuando el paciente tiene el alimento delante de él. Es decir, el desayuno, la comida, porque si se la colocan una hora antes, el paciente les puede hacer una hipoglucemia. Con la ultra rápida. Si nosotros hablamos de la rápida, la cristalina, que van a ver por ahí los frascos, que son un frasquito así muy parecido a este, pero es de color amarillo. Esa es una insulina, no esta, perdón, la otra, la de frasquito amarillo, es de transparente, es una insulina rápida. Esa insulina, recuerden que tiene un efecto, comienza a hacer efecto a los 30 minutos, una hora, tiene un efecto máximo de hasta 2 horas. Todo esto que yo les digo, el respaldo está en la bibliografía, recuerden. Bien, esa insulina es para corrección. ¿Qué vamos a corregir en este caso? Bueno, si yo tengo un paciente que tiene 140 de glucemia o 160 de glucemia, estos 160 de glucemia yo le tengo que colocar, según indicación médica, una X cantidad de insulina NPH. Y le voy a tener que colocar, voy a tener que corregirlo. Entonces para eso vienen tablas. Esta es una tabla que ustedes pueden ver, que es una tabla de uso del Hospital Central, pero el médico siempre les va a dar las indicaciones. Entonces en este caso nosotros vamos a venir acá en esta tabla que tenemos ahí, y ahí dice, de tal valor a tal valor, tantas unidades de insulina corriente, de insulina rápida. La corriente es la rápida. Entonces en este caso, por ejemplo, dijimos 160, dice 2 unidades. Esto ustedes lo tienen en materiales, así que dicen 2 unidades. Entonces yo, ¿qué le voy a tener que colocar? Y le voy a tener que colocar la insulina NPH, la que dice el médico, la que está indicada por el médico, cierta cantidad de unidades, por ejemplo 10, más las 2 unidades de insulina corriente. ¿Sí? ¿Cuál voy a cargar primero? ¿Cargo la NPH o cargo la insulina corriente? Voy a cargar siempre la insulina corriente. ¿Por qué? Porque la insulina corriente es un tipo de insulina que se coloca